Vamos a leer la epístola a los Hebreos. Vamos a leer un pasaje que yo creo que es muy conocido por los hermanos acerca de un tema que la palabra nos habla con bastante regularidad y que en esta carta es tratado de una manera muy particular. Y bueno, vamos a esperar que el Señor nos hable a cada uno por su palabra a nuestro corazón. Amén. Entonces vamos a leer Hebreos 12, desde el verso 5 hasta el verso 13. Hebreos 12, del verso 5 hasta el verso 13. Dice: ¿Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Padre, una vez más queremos orar en este momento por tu palabra, Señor, y por todos los que estamos reunidos aquí, Señor. Queremos pedirte que tú puedas usar tu palabra, Señor, para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, Señor, para que tú puedas sanar, Señor, lo cojo, Señor, para que tú puedas restaurarnos, para que tú puedas encaminarnos, Señor, según tu buena y preciosa voluntad. Usa este pasaje, Señor, con la obra y la operación de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos conocerte más, Señor, que podamos aprender de ti, Señor, y podamos seguirte, Señor, en el camino que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Yo creo que este pasaje todos los hemos leído alguna vez, un pasaje muy conocido y un pasaje que encierra grandes y oportunas verdades para cada uno de nosotros. Primero vamos a ver un poco el contexto de la carta para ubicar el pasaje en todo el libro de la Epístola a los Hebreos, y después vamos a comenzar a meditarlo y ver la importancia de la disciplina de Dios en la vida cristiana, en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Si ustedes han considerado la carta a los Hebreos, es una carta de exhortación escrita para una comunidad cristiana de judíos que por causa de las circunstancias ellos están perdiendo la fe y ellos están volviendo atrás. Ellos están dejando a Cristo, el Evangelio, y están volviendo al judaísmo y las prácticas del Antiguo Testamento.
Especialmente se entiende por todo el discurso de la carta que ellos están volviendo atrás por causa de la hostilidad y las situaciones difíciles que está enfrentando su fe. Entonces muchos de ellos comenzaron a desanimarse. Muchos de ellos comenzaron a apartarse de Cristo. Y el autor comienza a mostrarle desde los primeros capítulos, con una serie de advertencias, la necedad que es dejar a Cristo por algo sumamente inferior. La ley, sus sacrificios, sus fiestas y todo el antiguo pacto era muy inferior en comparación al lugar que tenía Cristo y el nuevo pacto. Ya en los últimos capítulos el autor da algunos ejemplos muy particulares. El ejemplo de todos aquellos héroes de la fe que a pesar de las situaciones difíciles, ellos no desmayaron, sino ellos continuaron la carrera que tenían por delante. Y en ese contexto el autor va a hablar de la disciplina. Y es muy interesante, hermanos, porque el autor viene hablando de cómo la iglesia debe tener mucho cuidado para no desviarse, de cómo la iglesia debe tener mucho cuidado para no perder su centralidad en Cristo, de cómo la iglesia debe enfrentar las situaciones difíciles con fe, y ahí viene la disciplina. O sea, a veces uno pareciera que no entiende por qué el asunto de la disciplina está en un ambiente donde se está animando a las personas a no perder la fe. Pero vamos a comenzar a ver que muchas de las circunstancias que vivían los hebreos, aunque era claro oposición por su fe, también eran circunstancias que Dios permitía en sus hijos para tratar en ciertas áreas. Y que ellos no deberían menospreciar las dificultades, las pruebas, las luchas, la oposición, porque Dios, como un Padre amoroso, usaba eso para trabajar en la vida de cada uno de ellos. Entonces el contexto es muy interesante y cada una de las exhortaciones que el Señor le va a mostrar a su iglesia aquí muy oportunas. Entonces vamos a leer el pasaje verso por verso. Y bueno, y vamos a comenzar a meditarlo. Dice el verso 5, después de mostrarles, bueno, la obra de Cristo, el sufrimiento de Cristo y la importancia de poner nuestra mirada en Cristo, el autor da un giro y comienza a hablar de la disciplina. Y dice el verso 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces aquí el autor comienza a hablarnos que la iglesia, especialmente a la que se le escribe, pero también todos nosotros, no podemos olvidar las exhortaciones que la palabra de Dios tiene para nosotros. Aquí el autor va a tomar unos pasajes del Antiguo Testamento para hablarnos de la disciplina. Y lo primero que dice es, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. O sea que la relación que tiene Dios con su pueblo en muchos lugares es comparada con una relación como de un padre que tiene unos hijos. Y en medio de esa relación hay unas exhortaciones que son dadas por la palabra de Dios al pueblo de Dios, y no debemos olvidarlas, porque aquí parece ser que estos cristianos en medio de su caminar se olvidaron de estos asuntos, y olvidarse de estos asuntos iba a hacer que ellos no entendieran por qué pasaban por ciertas situaciones. Entonces lo primero que podemos resaltar es la importancia de tener presentes ciertas exhortaciones que la palabra de Dios nos da para que en momento donde nuestra fe pasa por ciertas situaciones, nosotros podamos aferrarnos a lo que Dios ha dicho. Hay una canción que le vamos a recordar bastante en este tema. Hay una canción, yo le cambié un poco la letra para que la podamos interiorizar en relación a lo que vamos a leer. Hay una canción que dice, el Señor es mi pastor. Dice, nada me faltará.
Pero vamos a recordarla así. El Señor es mi pastor. Disciplina no nos faltará. Porque aquí vamos a ver que la disciplina del Señor es un ingrediente esencial, mis hermanos, entre nuestra relación de hijos con nuestro Padre Celestial. Y aquí el autor dice, no ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Estos cristianos seguramente conocían esto y lo fueron olvidando. En nuestra generación hay iglesias que nunca han escuchado esto, hermano. Muchas iglesias que dicen, si Dios te ama, Dios te va a prosperar. Pero el mensaje no es ese, hermano. Si Dios te ama, Dios te va a disciplinar. Pero esa exhortación casi no se conoce, hermanos. Esa exhortación casi no se recuerda. Esa exhortación casi no está presente aún en nuestras vidas. Por eso es bueno volver a estos pasajes y recordar una amonestación, una exhortación que es muy importante para nosotros como hijos de Dios. Ahora, sí es bueno aclarar que este mensaje que el autor va a dar es un mensaje para hijos. Es un mensaje para los hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, esto es para usted, ¿sí? Porque es un mensaje que Dios dirige a sus hijos. ¿Y cuál es el mensaje? Dice ahí, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Aquí la palabra que el autor usa para disciplina es paideia, que viene de una raíz que es pais, que significa o denota la formación de un niño. O sea, disciplina era una palabra que se usaba para referirse a todo el trabajo que tenían que hacer los padres para cultivar, desarrollar y madurar a sus hijos. Entonces, esa palabra era una palabra usada para instrucción, para enseñanza y para preparación de un hijo en relación a la vida adulta. Entonces, todo padre en aquellos días se preocupaba en trabajar en la vida de su hijo para prepararlo hacia la madurez. Y esa disciplina que usaban los padres con sus hijos es una figura del trabajo que Dios usa con cada uno de nosotros, con todos sus hijos. Todos los hijos del Señor deben saber que el Señor está con el propósito de madurarnos, de santificarnos, de perfeccionarnos, de hacer de nosotros hijos de Dios capaces de madurar y enfrentar la vida y los desafíos actuales desde una perspectiva madura. Por eso es la disciplina del Señor. Ahora, como vamos a ver en el pasaje, la disciplina del Señor a veces es correctiva, a veces es punitiva y a veces es instructiva. A veces el Señor corrige para tratar algunas áreas en nosotros. A veces el Señor corrige para enseñarnos algunos aspectos de Él. Y todos los hijos de Dios participan de la disciplina del Señor. Entonces dice ahí, hijo mío. Recuerde que estos hijos del Señor están pasando por situaciones muy difíciles. Están pasando por pruebas, persecución, algunos están escandalizando, otros ya no quieren volver a la iglesia, unos se están apartando por las pruebas que están viviendo. Y es a estos cristianos que el autor les escribe, les dice, hijo mío, citando un pasaje del Antiguo Testamento, no menosprecies la disciplina del Señor. Aquí hay una instrucción clara. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué es menospreciar? Menospreciar es no darle el valor que tiene algo. Nosotros a veces valoramos muchas cosas que son importantes en la fe y asimismo debemos valorar la disciplina.
Nosotros valoramos la salvación, la justificación, la vida futura, el Espíritu Santo, la iglesia, bueno, todos los muchos beneficios que hemos recibido como hijos de Dios. Pero también un beneficio que la palabra nos muestra importantísimo y que no debemos menospreciar es la disciplina. ¿Cómo viene la disciplina de Dios? Bueno, a veces la disciplina de Dios viene a través de las circunstancias. A veces a través de las circunstancias que para nosotros pudieran parecer que Dios no está involucrado. Usted se da cuenta que estos cristianos se están escandalizando porque los judíos, especialmente de sus comunidades, los están persiguiendo. Ellos comienzan a ver el odio de su familia, el odio de la comunidad, ellos comienzan a ser expulsados de las sinagogas, ellos comienzan a ser, algunas mujeres se cuenta que sus esposos les comenzaron a dar carta de divorcio por ser cristianas, ellos comienzan a sufrir mucha hostilidad. Y uno podía pensar que era el diablo, que era la enemistad del mundo, y sí, a veces está en esos ingredientes. Pero lo interesante es que Dios comienza a mostrarnos en este pasaje que aún en medio de las circunstancias difíciles está la mano de Dios. Porque como decía Miguel Núñez, si algo en el universo, un solo átomo, actuara fuera de la voluntad de Dios, entonces Dios dejaría de ser soberano. Entonces Dios usa las situaciones. Dios usa a veces las situaciones contrarias, la persecución. Ahora, también hay otros aspectos donde Dios nos disciplina, donde también tenemos que aprender a ver a Dios. Por ejemplo, en la iglesia. Gran parte también de la disciplina de Dios viene a través de nuestros hermanos. Y no estamos hablando de una disciplina necesariamente punitiva, ¿sí?, de castigo. Sino Dios usa a los hermanos, las iglesias, las circunstancias para trabajar en nuestras vidas. Pero aquí viene la exhortación, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. A veces cuando no entendemos la mano de Dios trabajando en nuestras vidas, puede ser que no le demos el valor a lo que está sucediendo. A veces podemos menospreciar la disciplina del Señor porque no vemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas en medio de ciertas circunstancias. Y Dios, lo primero que nos dice, hermanos, es que no debemos menospreciar. Cuando uno va a corregir a un hijo de uno, generalmente el hijo no le gusta la disciplina, ¿cierto? Generalmente el hijo reacciona, llora, grita, hasta a veces se pone bravo con sus padres, ¿sí? Y muchas veces cuando Dios entra a tratar con nosotros, no nos damos cuenta que es Dios y nos escandalizamos. Nos amargamos, nos desanimamos, queremos alejarnos de la iglesia, alejarnos del Señor, como le estaba sucediendo a estos hermanos. Y lo primero que dice el pasaje es, no lo menosprecie. O sea, no pierda la oportunidad de lo que está viviendo. Ve a Dios, ve a su mano, y el pasaje le va a explicar todo lo que Dios está haciendo en la vida de ellos. Hermanos, y es muy interesante pensar lo que decía W. Pink. Tal vez no exista ningún cristiano en la tierra que no necesite ser tratado por Dios. Tal vez no exista ningún cristiano en la tierra que ya haya llegado a un punto que diga, Dios no necesita tratar conmigo. ¿O usted podría decir eso? Bueno, seguramente que no. Cada uno de nosotros en ciertas áreas y con cierta regularidad necesitamos que Dios trabaje en nuestra vida. Entonces no debemos ser indiferentes a la disciplina del Señor. Debemos reconocerla, aprovecharla, es más, hasta disfrutarla. Dice, eso es lo primero que él comienza a decir, no, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor.
Y mire la otra advertencia, dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cuando Dios comienza a tratar con nosotros como hijos suyos, porque hay algo que es cierto, hermano, si usted es hijo, Dios va a tener que tratar con su carácter. Dios va a tener que tratar con ciertos pecados en usted que a Él no le agradan. Dios va a tratar con usted de pronto la incredulidad. Dios va a tratar con usted tal vez ese carácter no controlado. Dios va a tener que tratar con usted con esos aspectos que para Él no son agradables, en los cuales usted no representa a Cristo. Y a veces cuando entramos a ese proceso, como que la vida cristiana ya no nos gusta tanto. Como que nos gusta cuando nos hablan de que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a prosperar. Pero cuando nos hablan que Dios va a transformarnos, a quebrantarnos, a hacernos más humildes, a hacernos más pacientes, a hacernos más amorosos. Y ya no solo cuando nos hablan, sino cuando Dios entra a través de las circunstancias y de las personas o de la iglesia a tratar con nuestra vida, existe el riesgo que nosotros queramos desmayar. En ese contexto, desmayar es volver atrás. En este contexto, desmayar es alejarnos. En este contexto, desmayar es rendirnos. ¿Sí? ¿Usted no ha visto ese cristiano que él comenzó bien, comenzó a caminar muy animado, pero cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron las circunstancias, o cuando Dios vino a trabajar profundamente en su vida, la persona ya como que ahí ya se detuvo y se desanimó, se alejó, dejó de reunirse, dejó de perseverar? Y eso era lo que estaba sucediendo con ellos. Y el autor les dice, primero, no menosprecien. Y segundo, no desmayen. Hermanos, a veces tal vez los momentos más difíciles o de ciertas circunstancias en nuestra vida son momentos en los que podemos hacer cosas y aprender cosas preciosísimas, hermano. Y tal vez el momento donde más queremos salir corriendo es el momento donde debemos estar más firmes, más perseverantes y más entendidos de lo que Dios está haciendo. Y ahí viene la explicación por qué no debemos ni menospreciar ni desmayar. Nos dice el verso 6, porque el Señor al que ama disciplina. O sea, a diferencia de lo que yo a veces puedo llegar a pensar, porque yo digo, Señor, si tú me amas, ¿por qué estás permitiendo que pase esto? Señor, si tú me amas, ¿por qué la iglesia está teniendo cierto trato conmigo? Señor, ¿por qué si tú me amas no me has concedido esto? Pero aquí lo que el Señor nos va a mostrar es que es el amor de Dios el que lo lleva a trabajar en la vida de sus hijos de cierta manera particular. Dice ahí, porque el Señor al que ama, disciplina. Hace un tiempo hablábamos con un hermano. Un hermano de otra ciudad muy querido. Y el Señor sacó a la luz un pecado del hermano. Y el hermano ahorita está siendo disciplinado por la iglesia. Entonces el hermano me decía, hermano, yo no sé por qué me está pasando eso. Yo le decía, hermano, porque el Señor lo ama. Pudiera usted seguir en su pecado oculto sin nadie darse cuenta. Pero como Dios nos ama, gracias, hermano. Como Dios nos ama, Él no nos deja en nuestros pecados. Como Dios nos ama, Él no nos deja con ese carácter no tratado. Como Dios nos ama, Él no nos va a dejar en nosotros mismos. Por amor a su nombre y por amor a nosotros. Por eso Dios a veces usa las circunstancias, usa las personas, hasta usa la iglesia para tratar con nuestra vida. Si Dios no amara a sus hijos, dejaría que sus hijos fueran iguales que los del mundo. Pero como Él se preocupa por sus hijos,
Él va a tratar a sus hijos. Eso es como cuando usted sale y su hijo está con otros muchachos y están haciendo algo malo. Usted no puede corregir a los otros muchachos. ¿Por qué? Porque no son sus hijos, ni los ama de la manera que ama a sus hijos. Pero cuando usted mira a su hijo, usted dice, es mi hijo. Los demás pueden hacer lo que quieran. Pero si usted es mi hijo, pues yo tengo que tratarlo como mi hijo. De alguna manera Dios usa esa figura para enseñarnos. Por eso Dios a veces trata con nosotros, hermano. Y a veces trata drásticamente. Y a veces trata de una manera donde somos entristecidos, avergonzados, humillados, confrontados, expuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dice, porque el Señor al que ama disciplina. O sea, si usted es un hijo del Señor, amado por Él, y hay aspectos en su vida que el Señor va a tener que corregir, Él lo va a hacer por amor. Y dice, y azota a todo el que recibe por hijo. O sea que la palabra nos enseña que todos los que Dios el Padre recibe como sus hijos en Cristo Jesús, por causa de esa relación, aún Él a veces hasta azota, disciplina, ¿sí? Trata, ¿sí? Corrige. Ahora la pregunta es, si nosotros somos hijos de Dios, deberíamos estar dispuestos a recibir los azotes de Dios, ¿o no? ¿Cierto que este mensaje casi no se escucha, hermanos? Casi a un tema como estos casi nadie dice amén. ¿Sí? Nadie dice aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Y claro, somos hijos de Dios, amén, y vamos a recibir sus azotes. Aleluya, ¿no? Casi nadie dice eso, ¿no? Pero es la exhortación que como a hijos se nos dirige. Ahora, es cierto, hermano, que hay muchas exhortaciones que los hijos de Dios creen y no son verdad. Y las que la Biblia dice casi no nos gustan, hermano. Pero a todo que el Señor ha recibido por hijo, cuando sea necesario, el Padre lo va a azotar o corregir. Y dice el 7, si soportáis la disciplina. Y mire ese condicional. La disciplina viene a todos los hijos de Dios, como vamos a ver más adelante. Pero también nos vamos a dar cuenta que hay hijos de Dios que a veces no soportan, no resisten, no están dispuestos a ser tratados, no están dispuestos a humillarse, no están dispuestos a que Dios obre en sus vidas. Pero si soportamos la disciplina, Dios os trata como a hijos. Mire esta frase, hermanos. Cuando usted tiene un hijo y usted corrige a ese hijo y ese hijo acepta su corrección, usted lo sigue tratando como un hijo. ¿Y cuántos beneficios tienen nuestros hijos? Un hijo mío, mi casa tiene todo, tiene comida, tiene educación, tiene beneficios, tiene bendiciones. Y así los hijos de Dios, hermano. Nosotros como hijos de Dios realmente tenemos muchas bendiciones en la vida presente y en la vida futura. La Biblia dice, por ejemplo, que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. O sea, hay muchas bendiciones que Dios tiene para sus hijos si sus hijos soportan la disciplina. O sea, si el hijo aprende a humillarse delante de la mano de Dios, si el hijo aprende a ser tratado por Dios, si el hijo aprende a ser corregido por Dios, si el hijo aprende a soportar y aprender lo que el padre quiere enseñarle, Dios lo va a tratar como un hijo. Y en la Biblia eso es muy importante. Usted se va a dar cuenta que el tribunal de Cristo, donde van a ser recompensados muchos, van a ser presentados como hijos mayores, hijos fieles, hijos confiables. Entonces, en la medida que su hijo soporta la disciplina, o el Hijo de Dios soporta la disciplina, en esa misma medida Dios lo va a bendecir, Dios lo va a usar, Dios lo va a levantar, Dios lo va a prosperar en su vida, en su ministerio, en su servicio. Dios va a derramar muchas cosas sobre él si soporta la disciplina.
Dice ahí, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, y mire esta frase tan seria, hermanos, de la cual todos hemos sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hay dos cosas que resalta uno en el verso 8. Primero es que la disciplina, dice ahí, de la cual todos han sido participantes. Cuando usted comienza a mirar, hace poco estábamos pasando unas jornadas en la iglesia, en Ciudad Bolívar, hermanos, de muchas cosas. Varios hermanos en disciplinas, varios problemas, varias cosas así difíciles. Y yo decía, Señor, pero ¿qué clase de iglesia somos? O sea, tantos problemas entre nosotros, Señor. Y me recordaba este pasaje, de la cual todos han sido participantes. O sea, yo no sé si existe alguno acá, especialmente los que llevemos más tiempo, que diga, no, el Señor a mí no me ha tratado, yo he sido un hijo, el Señor a mí en ningún área ha tenido que venir a... No, hermanos, en realidad la disciplina, todos, en una u otra medida, todos hemos participado de ella. Y los que la hemos soportado podemos decir con el tiempo la bendición que fue pasar por esa prueba. La bendición que fue que Dios nos humillara. La bendición que fue que Dios nos pusiera a un lado. La bendición que fue que Dios tratara asuntos económicos, asuntos de salud, asuntos de carácter, asuntos familiares. Porque esas disciplinas realmente tuvieron un fruto. ¿Es así o no es así? Amén. La disciplina, eso es para todos, hermano. No hay alguno que pueda decir yo, si es hijo y si lo merece, Dios lo va a pasar por esos tiempos. Ahora, lo otro interesante de este pasaje es que si se nos deja sin disciplina, entonces no somos hijos, sino bastardos. Esa es una palabra muy fuerte, ¿no, hermanos? ¿Qué es un bastardo? Bueno, ahí literalmente es un hijo ilegítimo, un hijo no reconocido, un hijo que se tiene fuera del matrimonio y que el hombre no quiere ponerle su apellido, ¿sí? Eso es un bastardo. Entonces, cuando un hijo no soporta la disciplina de su padre y se somete a la disciplina de su Padre Celestial, ese hijo no es reconocido hijo por Dios, sino es un bastardo. Mira lo interesante, hermano, a veces vienen las situaciones y Dios va a entrar a corregir las situaciones, y a veces el Hijo de Dios no quiere soportar la situación. ¿Sí? Y miren lo tremendo, cuando nosotros huimos a la disciplina, hermanos, cuando huimos al trato de Dios, ya Dios no nos considera hijos, sino bastardos. Hace un tiempo yo hablaba con una persona que me decía, hermano, la persona estaba en la iglesia, la persona hizo unas cosas y decidió irse de la comunión, no quiso aceptar como el trato y la disciplina de la iglesia, porque la iglesia también tiene un trato y una dirección para los hijos. Entonces esta persona entró en muchos problemas y llegó y se me acercó después, hermano, necesitamos que nos ayude con la familia. Me está pasando esto y esto y esto. Entonces nos reunimos los hermanos y, hermano, ¿cómo podemos ayudar? Y alguien dijo en medio de la reunión, nosotros ayudamos hijos, no bastardos. Mira lo tremendo, eso fue una frase muy fuerte, ¿no? Pero en última nosotros trabajamos con aquellos que se someten a la disciplina, que están entre nosotros, que están dispuestos a ser enseñados, a ser corregidos, a ser tratados, pero aquel que no se somete, aquel que no está dispuesto a humillarse, aquel que no está dispuesto a aprender, entonces no es un hijo. ¿Qué es? Bastardo, hermano. Y uno se da cuenta que hay muchos cristianos que deciden tomar una vida así, una vida donde no se someten a nadie, no se congregan con nadie, no rinden cuentas a nadie. Son cristianos libres, independientes o bastardos.
Hay mucho hijo de Dios que, tremendo, ¿no? Que decide vivir como un hijo fuera de su casa. Un hijo que no quiere rendirle cuentas a nadie, que no quiere someterse a nadie, que no escucha la instrucción de nadie. Entonces, si un hijo no, hasta un hijo naturalmente, uno puede tener un hijo en su casa, mi hermano, mientras su hijo lo respete, lo obedezca, honre a su esposa, se someta a las leyes de su casa. Pero si su hijo ya no quiere respetar, ya no quiere obedecer, no quiere... ¿Qué tienen que hacer los padres? Entonces, aún en esos ejemplos, hermanos, vemos un poco cómo Dios trata con sus hijos. Y lo más triste que pudiera vivir un hijo de Dios es llegar a un punto donde Dios no quiera tratar con él. Ese es el punto peor, donde Dios diga ya, se vuelve incorregible, se vuelve intratable. Y a veces uno tiene esa experiencia en la iglesia, hermanos. A veces hay personas que uno dice ya uno le dedicó tanto tiempo, quiso ayudarlos tanto, quiso invertirles tanto, y la persona resistió, que usted llega a un punto donde dice ya, o sea, me lavo las manos, yo todo lo que tenía que hacer, ya lo hice, ya. Entonces uno se da cuenta que la persona deja de ser en un sentido hijo y se convierte como alguien ilegítimo, un bastardo. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque la falta de sabiduría, la falta de sometimiento a Dios, la falta de entender estas cosas nos puede llevar a puntos donde nos volvemos hijos que ya no tenemos la oportunidad de ser corregidos por el Señor. Nos volvemos hijos que no tenemos la capacidad de aprender a través del trato de Dios. Tremendo, ¿no? Ahora mire lo que dice el verso 9. Él va a usar una figura, la figura natural que hemos mencionado, para mostrarnos cómo deberíamos ser como nuestro Padre Celestial. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. O sea, uno realmente a veces da gracias, ¿no? Por el trato que tuvieron los padres con uno. Gracias porque mis papás me corrigieron, me pusieron límites, trataron con mi vida, porque gracias a eso yo soy la persona que soy. Y el papá de uno lo corregía, lo castigaba, pero uno al otro día o al rato ya como hijo, volvían del papá. Y amaba al papá, ¿cierto? Y agradecía al papá. Pero hermanos, a veces ni siquiera... cosas que hacemos naturalmente con nuestros padres no las hacemos con nuestro Dios. ¿Cuántos hijos de Dios renegando de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios escandalizados con Dios por lo que están viviendo? En vez de agradecer y decir, Señor, tú sabes que yo necesito esto y más. Tú sabes que yo necesito esto y más, Señor, pero gracias. Gracias porque tú me estás tratando. Tú estás quebrantando ese Pablo David que no te agrada. Tú estás humillando ese Pablo David que causa tantos problemas, Señor. Gracias, Señor, porque tú le pones límites a este Pablo David para que no haga lo que él quiera. ¿Sí? A veces no damos gracias a Dios por eso, hermanos. Al contrario, murmuramos, nos quejamos, nos resentimos con Dios, con las circunstancias, con las personas. Sí. Alguien una vez contaba que alguien fue a hablarle a un hermano que era un buen predicador, puritano, a quejarse. El hermano le respondió, pero ¿por qué se queja si usted merece cosas peores? Antes Dios lo está tratando con misericordia, ¿no? Porque a veces nosotros sentimos que realmente Dios es injusto con nosotros, pero eso es mentira, hermanos. Dios siempre nos trata con misericordia y amor, pero muchas veces no queremos aprender ni soportar el trato de Dios. Y dice ahí, y los venerábamos. Y mire esta pregunta, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora le hace una pregunta, o sea, si ustedes veneraban a sus padres cuando los corregían, ahora ¿por qué no obedecen a Dios, que es el Padre de los Espíritus, y viviremos? Mire
palabra importante, obedecer. Hermano, a veces hay disciplinas que requieren obediencia, sujeción. Requieren que nosotros agachemos la cara. Requieren que nosotros soportemos. Requiere que nos quebrantemos, nos humillemos. Si, Señor, es que he estado luchando con esto. Si esto es lo que tú quieres, amén, Señor. Pero a veces nos cuesta decir eso, hermanos. Llevamos meses. Hay cristianos que a veces dura uno, no, hermano, es que estoy luchando con esto que el Señor me ha dicho. ¿Y hace cuánto está luchando? 2 años. 2 años, hermano. 2 años Dios hablándole que quiere esto para su vida, que quiere esto para su vida, que quiere esto para su vida, y usted todavía luchando con eso. ¿Hasta cuándo? Dijo Jesús. ¿Sí? A veces sabemos la voluntad de Dios, entendemos sus caminos, Él nos ha mostrado lo que espera de nosotros y resistimos. Tremendo, ¿no? Pero dice el Señor, porque, hermano, dame una razón para no obedecer a Dios. Una razón buena. No es que no me gusta. No es que no me parece. No es que estamos llenos de razones, pero no son razones buenas. Toda razón que nos lleve, hermanos, a desobedecer la voluntad de Dios, a alejarnos de Él, a resistir su disciplina, no es una razón buena. Dice el autor, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y mire cómo él termina, y viviremos. Hermanos, la obediencia, el sometimiento a Dios trae vida. ¿Saben por qué hay cristianos que no tienen paz? Porque no han sujetado su voluntad a la obediencia a Dios. Estás luchando con Dios. Están resistiendo sus caminos, están resistiendo sus tiempos, sus enseñanzas. Y esa inconformidad y esa lucha hace que la persona pierda la paz, el gozo, el amor, la fe. Y entra como en un proceso. ¿Qué es lo contrario de vivir? Morir. Cuando uno como cristiano comienza a resistir a Dios, resistir su voluntad, sin darse cuenta, la vida comienza a irse. El gozo, el disfrute, el amor. Comenzamos a experimentar muerte. Pero lo contrario, hermanos, en la medida que nosotros obedecemos, soportamos, comenzamos a experimentar vida. La vida que surge del quebrantamiento, la vida que surge de las humillaciones, la vida que surge de los tratos. Y dice el verso 10, y aquellos, hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. O sea, la disciplina de nuestros padres era una disciplina muy conforme a lo que a ellos les parecía. A veces uno se pone a mirar que uno como padre fue muy poco sabio con sus hijos, ¿no? A veces uno dice, no, yo corrigiendo a mis hijos me pasé. O tenía que hacer esto y no lo hice. O era desmedido. La corrección que nosotros tenemos naturalmente hacia nuestros hijos generalmente es muy insuficiente, a veces hasta injusta. Pero eso no pasa con Dios, hermanos. Porque mire lo que dice ahí. Pero para lo que nos es provechoso. O sea, hay una disciplina que viene de parte de Dios que no es injusta o que no es indebida. La disciplina de Dios siempre tiene un propósito provechoso. ¿Principalmente para qué? Dice ahí, para que participemos de su santidad. O sea que la disciplina de Dios en nuestra vida tiene un propósito. Y uno de esos propósitos en nuestra vida es santidad. Dios quiere que seamos más como Él, más santos, más puros, más limpios, más como Cristo, o sea, más llenos de fe, más amorosos, más pacientes, más bondadosos, más humildes.
¿Y dónde se obtiene eso? Bueno, la disciplina es uno de los caminos que Dios usa para que participemos de su santidad. ¿Sí? Ahora, aunque no somos perfectos, la disciplina por eso mismo es apropiada y oportuna. Entonces, cuando yo comienzo a pasar por ciertas cosas, Dios comienza a trabajar en mi vida, yo voy a comenzar a pensar hacia dónde quiere llevarme Dios en esta área. ¿Qué aspecto de su carácter, de su santidad quiere formar en mi vida? ¿Sí? Dice él, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahora, alguien decía, hermanos, el camino a la santidad no tiene atajos. El camino hacia la santidad a veces no se obtiene leyendo libros. El camino hacia la santidad a veces no se obtiene escuchando buenos predicadores. Aunque todo eso ayuda. Pero uno de los medios más efectivos es la disciplina del Señor. Yo le decía al hermano que les contaba, hermano, después de que Dios lo expuso, sacó a la luz su pecado y usted está en este tiempo de disciplina, dígame, ¿usted va a volver a pecar en esa área? Uy, no, hermano. No, hermano, no. Yo creo que ya aprendí. Bueno, a veces nosotros no aprendemos hasta que no somos tratados, hasta que no somos expuestos, hasta que no somos avergonzados, hasta que no nos duele. Hermano, pero ¿qué tiene que ser un incrédulo? Hermana, su yugo es igual. Hermano, ¿qué tiene que ser un incrédulo? Que hermana, que su yugo es igual. Bueno, pues va la persona, se mete en la relación, después de un tiempo de sufrimiento la persona vuelve, ¿no? ¿Aprendió? Aprendió. El yugo es igual, hermano. Entonces, generalmente la necedad del hombre hace necesaria la disciplina del Señor. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser santos, para que aprendamos a ser temerosos, reverentes, humildes. Porque, hermanos, Dios tiene un propósito y es que seamos cada vez más semejantes a sus hijos. Ahora dice el verso 11, es verdad, y esto es una verdad que no podemos negar en todo lo que hemos dicho, mi hermano. Por eso me parece muy interesante cómo el autor lo involucra en el pasaje. Dice, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Hermano, a ninguno de nosotros nos gusta que nos corrijan. A ninguno de nosotros nos gusta que las situaciones sean difíciles y estén tratando aspectos de nuestro carácter. A ninguno de nosotros nos gustan los límites que trae la disciplina, el sufrimiento que trae la disciplina, la vergüenza que trae la disciplina. ¿A quién le gusta? A nadie. Y es que el pasaje tampoco nos muestra que debamos ser masoquistas. Es verdad, dice el pasaje, que ninguna disciplina al tiempo presente parece ser causa de gozo. Digamos, si usted está pasando por un momento de vergüenza, de trato, de quebrantamiento, en este momento usted puede estar sintiendo tristeza. Es más, usted puede estar escuchando este mensaje y esto le puede estar sonando como no, quién sabe qué le contaron al hermano Pablo que vino a enseñar esto estos días. Porque así estamos pasando por eso y viene la palabra precisa y uno como que, uy. Es verdad, hermano, en el momento el asunto no es agradable. ¿O sí es agradable? No, no es agradable. Es triste, es doloroso, es vergonzoso, uno quiere. Pero hay cosas que no son agradables y son muy buenas, hermano. Especialmente en la vida cristiana. Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que la disciplina trae una tristeza presente, hermano, un dolor presente, unas situaciones presentes que no son fáciles. La palabra nos dice que a los que en ella han sido ejercitados, eso va a producir después un fruto.
Usted va a ver el fruto, hermanos. Usted va a ver el resultado de esos tiempos difíciles. Usted va a ver el resultado de esas tristezas. Usted va a ver el resultado de esos quebrantamientos. Usted va a ver el resultado de lo que Dios se propuso hacer en su vida en ese momento. ¿Sí? Eso es como, bueno, naturalmente hay muchos ejemplos. Cuando uno va a hacer ejercicio y comienza a hacer ejercicio, eso le duele al comienzo y usted no quiere ni parar, se queda cansado. Pero cuando usted comienza a ser disciplinado, comienza a ver los resultados después. ¿Sí? Usted va a un tratamiento en el médico y usted comienza a tomarse la medicina, y al comienzo eso es desagradable, hermano. Pero cuando usted comienza a ver los beneficios, por ejemplo, ¿a quién le gusta ir al odontólogo, hermano? Usted abra la boca allá y escuche la fresa y usted le quitan y le ponen, y usted siente un dolor, ¿cierto? Pero si usted soporta ese dolor, usted no va a perder los dientes. Y con el tiempo va a ser un beneficio, ¿no? Entonces uno a veces siente que el Señor también está con uno así. Y siente el dolor de la fresa y siente que le están quitando y le están poniendo. Y uno como que quisiera salir corriendo. Pero después uno ve el resultado, hermano. Y recuerde que la invitación es para cristianos que se quieren ir, que están cansados, que ya quieren tirar la toalla por las pruebas. Y el autor está diciendo, soporte que eso que está viviendo va a tener un ¿qué? Fruto, apacible, va a tener resultados. Dice ahí, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, y esa es como la conclusión del pasaje, hermanos, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, ya entendiendo que la disciplina tiene un propósito, lo que ustedes necesitan es animarse, porque él está usando la figura como de un atleta. Y cuando un atleta está corriendo y está sintiendo el agotamiento, lo primero que hace es que sus brazos se caen. Y después él comienza a sentir el cansancio y la parálisis en las rodillas. Entonces el autor les está diciendo, miren, lo que ustedes están viviendo es parte del trabajo de Dios en su vida. Como hijos necesitan soportarlo, no menospreciarlo, porque ustedes si lo soportan van a ser más santos, van a tener frutos de justicia. Así que no desmayen, sino sigan adelante, fortalezcan sus vidas y prosigan, porque eso tiene un resultado. Entonces, hermanos, cuando nosotros no aceptamos la disciplina del Señor, no nos sometemos a ella, no le obedecemos, eso generalmente va a traer mucho agotamiento, frustración, mucha amargura, cansancio, y esas son señales de personas que van quedando en el camino. Pero en la medida que yo comienzo a entender, a ser ejercitado en esto y a aprender de Cristo en esto, yo voy a hacer algo. Mire lo que dice acá: levantad las manos caídas. O sea, entender estas cosas nos puede dar fuerzas, hermano. Nos puede dar ánimo. Como que a veces uno sentía, bueno, pero ¿para qué todo esto? Ahora el autor les explicó. Entonces, ya ellos entendiendo para qué todo esto, ellos deberían seguir adelante. Deberían tomar fuerzas. Deberían renovar sus ánimos. Dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es como si el autor les estuviera diciendo, no se rindan, vienen mejores cosas, sigan adelante. En esta carrera donde hay tantas cosas, hay unos buenos resultados. Y dice ahí el verso 13, y haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, si hay algo torcido en ustedes, hagan sendas derechas, corrijan sus pasos, ¿sí? Enderecen sus vidas, alínense a la voluntad de Dios. Dice, hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo
no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos, entender estos asuntos hace que nuestra vida marche de manera más recta, de manera más íntegra. Hace que nuestros dolores o nuestras áreas que están enfermas sean sanadas. Entonces la disciplina del Señor es muy buena, hermanos. No debemos menospreciarla. Debemos dar gracias que Dios nos corrige. Como también decía un hermano, mejor un pueblo quebrantado que va rumbo a la ciudad celestial y no un pueblo ensimismado que va rumbo a la condenación. Mejor hijos quebrantados que se parecen a Cristo y no hijos bastardos. ¿Cierto, hermanos? Entonces, hay que no olvidar esta exhortación. Esta es una exhortación que no podemos olvidar. Jehová es mi pastor y disciplina no me faltará. Si somos hijos, hermanos, todos en una u otra medida tenemos que aprender a ser corregidos y disciplinados por nuestro Padre. Lo importante es aprovechar esos tiempos, hermano. Yo podría decirle de manera personal que por causa de nuestra necesidad hemos tenido muchos tiempos donde Dios ha tenido que corregirnos, pero han sido los mejores tiempos de nuestra vida cristiana y hemos visto el fruto, el resultado y las bendiciones de soportar el trato del Señor. Entonces, mis hermanos, una palabra de ánimo para que los que tienen los brazos debilitados y las rodillas paralizadas tomen fuerza y tomen ánimo y hagamos sendas derechas para seguir la carrera que tenemos por delante. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra siempre buena, Señor. Tu palabra siempre oportuna, Señor. Tú sabes, Señor, cuánto necesitas recordarnos, Señor, de manera regular estos asuntos a nuestra vida, Señor. Tú sabes cuán fácilmente olvidamos, Señor, lo que tú te estás proponiendo hacer con nosotros, Señor. Ciertamente tú no quieres tener hijos inmaduros, Señor. Ciertamente tú no quieres tener hijos carnales, Señor. Ciertamente tú quieres tener hijos semejantes a Cristo, Señor. Y tú sabes que para eso necesitamos que tú intervengas en nuestra vida, Señor. Tú sabes que para eso necesitamos ser corregidos, Señor. Necesitamos ser tratados, Señor. Necesitamos que tú operes en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, para no desmayar, Señor. Ayúdanos para no desanimarnos, Señor. Ayúdanos para no escandalizarnos, Señor, cuando tú estés obrando en nuestras circunstancias, Señor. Obra, Señor, obra en nuestras vidas todo aquello que tú necesitas trabajar, Señor. Y concédenos en medio de tu trato ser hijos obedientes, Señor. En medio de tu trato, concédenos ser hijos humildes, Señor. En medio de tu trato, Señor, concédenos soportar, Señor, tus golpes amorosos, Señor. Esos golpes amorosos que nos transforman, Señor. Esos golpes amorosos que nos llevan a ser semejantes a ti, Señor. Guarda nuestros corazones, Señor, de todo lo que pueda ser un tropiezo, Señor, para lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Bendice tu iglesia aquí en Villavicencio, bendice cada familia, cada hermano que tú has añadido a la comunión, Señor. Señor, que tú puedas obrar, Señor. Que tú puedas glorificarte en nosotros, Señor. Que tú puedas encontrar un pueblo santo, Señor. Un pueblo glorioso. Un pueblo por el cual tú volverás, Señor, a reinar, Señor. Ayúdanos, te damos gracias por tu palabra, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.
Amén.